nosocomiales. Ayer le había mencionado que es un tema corto, hoy lo recuerdo, porque estaremos viendo realmente como, perdón, ya temas o datos básicos en relación a las infecciones asociadas al sistema de salud. Dentro del contenido particular veremos generalidades, bases epidemiológicas, focos de la infección nosocomial, criterios para la vigilancia de las infecciones nosocomiales y algunos datos de cada una de estas infecciones. Entonces, las infecciones adquiridas en los hospitales son aquellas que no estaban presentes ni en incubación al momento del ingreso y hasta 48 horas después del ingreso. Es un paciente que, por ejemplo, se ingrese por un infarto no es un proceso infeccioso, y que a las 48 horas, 72 horas empieza a hacer fiebre y presenta un nuevo foco, sea pulmonar, urinario, entonces ahí se debe considerar una infección asociada al sistema de salud. Aunque en los diagnósticos de trabajo no suele colocarse así porque no son cubiertos por los seguros las infecciones asociadas al sistema de salud. Hay ocasiones en las que sí, sobre todo cuando es un paciente que es o trasladado o que fue dado de alta de un centro y acude a otro ingresado, entonces ahí sí se pudiera hacer algún nexo. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para vigilar estas infecciones? Los resultados de laboratorio de microbiología, como siempre todo lo que es asociado a infecciones tiene mucha cercanía con lo que es el laboratorio de microbiología, y vigilar lo que resulte dentro de las muestras que sean tomadas en pacientes que presenten ya síntomas. La epidemiología básica en salas de hospitalización, todo centro de salud, privado o público, debe de tener su departamento de epidemiología que se encargue de hacer un registro de la tasa de infecciones que surjan, sobre todo las asociadas al sistema de salud. Se hace un conteo del tiempo que el paciente lleva con dispositivos colocados, sea sonda vesical o catéter venoso central, y en base a eso también registrar si presenta alguna eventualidad asociado a esto. Además de esto, hay estudios, esto se le llama los estudios de dosis diaria definida en cuanto a la administración antibiótica, y epidemiología de cada una de las distintas áreas, por ejemplo, de UCI, de quirófano, de sala común, donde se pueda determinar cuáles son los microorganismos que usualmente se presentan en estas áreas, y que de esta forma tener la propia epidemiología del hospital, o sea, es como tener el microbioma del hospital o de la clínica, de manera que cuando llega un paciente y se sospecha de una infección asociada al sistema de salud, el manejo empírico sea en base a esa epidemiología de ese centro, y entonces dar un tratamiento más cercano a lo que sería la realidad. Finalmente, se debe tener en cuenta lo que es la aplicación de definiciones estandarizadas de la infección. Eso es que lo mismo que lo que significa una infección del sitio quirúrgico para mí, también lo signifique para el cirujano, para el médico internista, para el geriatra, etcétera, al igual que las demás infecciones nosocomiales, porque esto agiliza el proceso de abordaje del paciente. Entonces, ya lo que es las infecciones nosocomiales no se restringe solamente a lo que es un hospital o una clínica. Ya los pacientes acuden a clínicas de día, eso se ve sobre todo en otros países, donde hay clínicas que solo de día, o emergencias de día o diurnas. También están los hospicios, que ya es para pacientes con en etapa terminal o con alguna cronicidad, donde requieren una atención más cercana, y también están los manejos ambulatorios, por ejemplo, las hemodiálisis, las quimioterapias, las antibioterapias ambulatorias, endovenosas. Entonces, todo eso ya circunscribe parte de lo que es una infección asociada al sistema de salud. Por eso ya no es solo nosocomial, sino con este término de asociada al sistema de salud. Y por eso
es importante tener esto en cuenta al momento del interrogatorio, sobre todo que en la primera clase hablamos de la exposición a fármacos o a infecciones por microorganismos multidrogoresistentes. Parte del interrogatorio es saber cuál ha sido su eh, cercanía a los sistemas de salud, sobre todo en los últimos 3 meses, que es lo que se toma en cuenta cuando vamos a valorar una infección asociada al sistema de salud. Entonces, este cuadro se lo quise traer en relación a lo que les mencioné al inicio, en la primera diapositiva, donde hay diagnósticos que cuando son asociados a infecciones nosocomiales, los seguros se agarran de ahí para no pagar. Esto también se ve fuera, por esto este cuadro, donde las responsabilidades de las instituciones y los programas de control de infección recae sobre la institución en sí. Entonces, esto fue por un tema de preocupación de la seguridad del paciente, donde yo entro por una condición y salgo o tengo una estancia prolongada por complicaciones durante el internamiento. Entonces, la legislación federal en Estados Unidos eh, pusieron como un bloqueo donde los fondos que son del Medicare o de los seguros ya Medicare, Medicaid, no cubren costos de eventualidades que ocurren dentro del sistema de salud y que se asocian sobre todo a iatrogenia. Entonces, aquí hay algunos que les quise traer. Por ejemplo, si se ven cuerpos extraños retenidos después de una cirugía, eso verdad es algo que no debe suceder. La embolia gaseosa, las incompatibilidades sanguíneas, que eso es ya error médico. Úlceras por decúbito que se deben de evitar. Esas son también infecciones que se asocian a la estancia hospitalaria o clínica porque hay protocolos para evitar que se den estas úlceras. Fracturas o lesiones porque hay traumatismos. Al pie de cama de los pacientes debe de haber como una advertencia, un letrero o algo que indique el riesgo que tiene el paciente de caerse, si es un riesgo alto, medio o bajo. Las infecciones urinarias relacionadas a sonda vesical, infecciones relacionadas a catéter vasculares, manifestaciones de control glucémico deficiente, infección del sitio quirúrgico ya por distintos tipos de cirugías, tromboembolia venosa, neumotórax iatrogéneo al momento de colocar catéter venoso central. Entonces, todo eso son usualmente o por errores o por mal seguimiento del paciente o iatrogenia. Entonces, más del 25 al 50% de las infecciones hospitalarias se deben al efecto combinado de la flora del paciente y los dispositivos con penetración corporal. El modo de transmisión puede ser o transmisión cruzada o autoinoculación. Sabemos que cuando hablamos de transmisión cruzada es la que podemos transmitir al paciente, sea como personal de salud o visitantes que vayan a ver al paciente, y la autoinoculación ya con el paciente en sí. Por ejemplo, una infección, una neumonía asociada al ventilador es con los mismos microorganismos ya que tiene el paciente, donde puede darse una colonización y posteriormente desarrollarse la infección. También pacientes que presenten déficit neurológico que pueden broncoaspirar, desarrollar una neumonitis y posteriormente una neumonía. Es también una forma de autoinoculación porque es con las mismas bacterias que ya tenemos, pero que se aprovechan de alguna alteración o de alguna eventualidad que presenta el paciente. La prevalencia se sitúa en alrededor del 8% para las infecciones nosocomiales y estos focos definidos de infección asociada al sistema de salud son infección del sitio quirúrgico, neumonía nosocomial, infección del tracto urinario y bacteriemia asociada a catéter intravascular. Entonces, ya mencionamos que la mayoría de estas infecciones están asociadas a dispositivos que penetran la piel. Entonces, una infección urinaria se asocia al cateterismo urinario, a la sonda vesical. La infección del sitio quirúrgico, pues al procedimiento quirúrgico donde hay una transgresión de las barreras de la defensa, o sea, de la piel del paciente. La infección respiratoria o la neumonía
usualmente asociada a ventilación mecánica invasiva, y la bacteriemia ya asociada a la colocación de catéter venoso central, a su mala higiene, a su mal seguimiento o a la prolongación del uso del mismo. Entonces, ¿cuáles son estas floras que pueden crecer o que pueden provocar infección en estos pacientes de forma nosocomial? Está la flora endógena, que es básicamente la flora nuestra, nuestra propia microbiota, y está asociado, independientemente del tipo de flora, como les mencioné, a la disrupción de las defensas propias del huésped. Entonces, sea por el dispositivo o por una incisión. Entonces, cuando hablamos de flora endógena, es la flora que está habitualmente, que pertenece al paciente. Cuando hablamos de flora secundariamente endógena, es la flora que es seleccionada por la presión antibiótica selectiva. Entonces, eso quiere decir, hay antibióticos que tienen predilección por cierto tipo de bacterias. Sabemos que hay antibióticos que son más para gram positivos, otros que son más para gram negativos. Hay antibióticos que son específicos para cierto tipo de bacterias. Entonces, cuando utilizamos, por ejemplo, ciprofloxacina, que usualmente está más asociado a infecciones por gram negativos, estamos haciendo una presión antibiótica selectiva. Esto quiere decir que elimino una gran parte de los que son los gram negativos, pero pueden persistir o gram positivos o gram negativos que tengan la facilidad de crear resistencia al mecanismo de acción de este antibiótico. Si utilizo, por ejemplo, ciprofloxacina dosis convencional de 500 miligramos cada 12 horas o 400 miligramos endovenoso cada 12 horas, puedo también crear presión antibiótica selectiva a la pseudomonas, que usualmente para la dosis antipseudomonas de la ciprofloxacina es mayor, es más frecuente. Entonces, así es como se puede dar este tipo de infección de flora secundariamente endógena. También las pacientes que utilizan muchos antibióticos y posteriormente desarrollan una candidiasis vaginal, esto ya es una infección fúngica y está asociado también al uso de antibióticos constante. Y finalmente la flora exógena, que es ya la flora que está asociada al entorno hospitalario inanimado. Entonces, a los criterios para la vigilancia de las infecciones nosocomiales, parte de esto es lo que les mencioné, tener una estandarización de lo que es la definición de infección y que la comparta el mismo, o sea, dentro del mismo centro de salud. Por ejemplo, aquí hay criterios simplificados donde la infección del sitio quirúrgico es cualquier secreción purulenta, absceso o celulitis difusa en el sitio de la intervención quirúrgica en el mes siguiente a la operación, pero esto puede desarrollarse desde los 5 a 7 días posterior a la cirugía. Y ha habido más dificultad para hacer un seguimiento de lo que son las infecciones del sitio quirúrgico por el aumento de lo que son las intervenciones quirúrgicas ambulatorias, donde usualmente el paciente como mucho dura una noche ingresado y es egresado al día siguiente, y por tanto no se da el mismo seguimiento hasta que este paciente vuelva quizás o semanas después. La infección urinaria es todo cultivo de orina con resultado positivo que puede presentar de 1 a 2 especies, con al menos 10 a las 5 bacterias por mililitro con síntomas clínicos o sin ellos. Pero en esta definición no estoy de acuerdo con la parte de sin ellos, esto puede variar. ¿Por qué? Porque aquellos urocultivos positivos donde el paciente no presente síntomas lo consideramos bacteriuria asintomática. Y la bacteriuria asintomática no se trata a menos que sea una paciente embarazada o que sea un paciente que se le va a hacer algún procedimiento geniturinario. Hay casos donde en lo particular, cuando el paciente no presenta síntomas, pero sí presenta un urocultivo con una unidad formadora de colonias de 10 a las 5 de bacterias, o sea, más de 100,000, y es un paciente con comorbilidades o con una inmunosupresión, por ejemplo, ya ancianitos o que son diabéticos, entonces yo decido tratarlo porque viene ya con un historial de persistencia de esta bacteria. En esos casos yo decido tratarlo. En cuanto a la infección respiratoria, son síntomas respiratorios con manifestación de por lo menos 2 de los siguientes signos durante la hospitalización.
tos, esputo purulento y nuevo infiltrado de la radiografía del tórax compatible con la infección. Esto es destacable porque hay pacientes que sí pueden ser ingresados por una neumonía adquirida en la comunidad, se le pone el tratamiento, el paciente puede mejorar, qué sé yo, al segundo día, pero al cuarto día presenta otra vez fiebre o se ve que está requiriendo nuevamente oxígeno, se le hace una radiografía de tórax nueva, control, y se observa que independiente del infiltrado inicial, presenta un nuevo infiltrado. Entonces, eso se puede ya considerar una neumonía nosocomial. Y la infección del sitio de inserción de un catéter vascular se puede definir u observar como la inflamación, linfagitis o secreción purulenta en el sitio de inserción del catéter. Simplemente se puede ver eritematoso, el paciente puede referir que le duele esa área y con esto valorarse ya una infección asociada al catéter venoso central. Hay ocasiones que no lo presenta, pero que solamente presenta fiebre, o sea, no presenta inflamación, ni linfagitis, ni secreciones, pero presenta fiebre. Y también, en mi caso, es un criterio para valorar el retiro del catéter en caso de que se haya descartado alguna otra posibilidad de infección. Bien, entonces ya comentándoles un poquito de cada uno, como les dije, es bastante breve. Ya la infección del sitio quirúrgico tiene un periodo de incubación de 5 a 7 días, es una típica infección de herida. Esta representa del 25 al 30% de las infecciones nosocomiales. La incidencia de las infecciones de la herida es más difícil de valorar, por lo que les dije, porque hay un aumento de lo que son las intervenciones ambulatorias. Y los factores de riesgo para desarrollarla es el tipo de cirugía, si es una cirugía mayor, sobre todo si es de urgencia, como aquí se menciona, si es por herida de arma blanca, por herida de arma de fuego, si es por una obstrucción intestinal, si hubo alguna apendicitis y esta se perforó, todo eso depende o aumenta el riesgo de una infección posterior. La cirugía, cómo se dio durante la intervención, si fue un procedimiento largo, si requirió un tiempo anestésico prolongado y si el paciente tiene enfermedades asociadas. El agente etiológico más frecuente, que es el que se encuentra en la piel, es el Staphylococcus aureus, por eso se utiliza antibiótico como profilaxis, como la intrazolina o cefazolina, intrazolina es el nombre comercial, que es la cefazolina, que es una cefalosporina de primera generación que tiene cobertura para gram positivos. Y obviamente utilizaríamos esta de forma empírica porque asumimos de manera inicial que es un paciente que no está, obviamente después del interrogatorio, expuesto o a centros de salud previamente o a antibióticos para desarrollar una resistencia. Entonces, de manera profiláctica se utiliza esta por las primeras 24 horas. En cuanto a la neumonía, esta constituye la localización de mayor mortalidad, pudiendo alcanzar hasta el 50%. Los microorganismos más frecuentes son los enterobacterales, como la Klebsiella, la Escherichia coli y Enterobacter. Están los no fermentadores, como la Pseudomonas aeruginosa, y también el Staphylococcus aureus puede presentar neumonía nosocomial, sobre todo cuando es una neumonía posterior a un proceso viral. Por ejemplo, cuando con COVID se ve mucho neumonías por Staph aureus y por hongos y por influenza también. Y menos común el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae, lo cual tiene sentido, ya que tanto el Streptococcus pneumoniae como el Haemophilus influenzae son más bacterias típicas que se ven en la neumonía adquirida en la comunidad. Los grupos de riesgo son pacientes ingresados en UCI, sobre todo los que lleven ventilación mecánica invasiva, los ancianos, los que tienen disminución del nivel o del estado de conciencia, pacientes con malnutrición, que esto, por ejemplo, si tienen una hipoalbuminemia o una hipoproteinemia, conlleva a que el mismo transporte para el antibiótico sea deficiente. Los portadores de sonda nasogástrica, donde se presenta una alta colonización, y los que reciben tratamiento con antiácidos. Por eso no es muy recomendable, a menos que sea alguna indicación específica, el uso de omeprazol, aunque se ve muy frecuentemente, solo porque el paciente se queje de malestar estomacal. Lo ideal es no usar el mismo, si no lo requiere.
En cuanto a la infección del tracto urinario, se han identificado varios factores de riesgo para el desarrollo de este tipo de infecciones, como la duración del sondaje urinario, ya que el riesgo de la infección aumenta de 3 a 10% por día si es de sexo femenino, y el cuidado inadecuado de la sonda. Un cuidado inadecuado es que, por ejemplo, esto se manipule sin uso de guantes o sin una higiene previa, que esto no se coloque al lateral de la cama sin que roce el piso. Y eso se ve mucho que roza el piso, o que se ponga en una vacinilla y se acumule orina antigua y nueva, y eso hace que la bacteria pueda ascender hasta lo que es el tracto urinario, a la vejiga, y ya continuar su ascensión hacia lo que es los riñones. Um, Siempre se debe preguntar qué tan necesario es. Si yo le estoy colocando para mi comodidad, o sea, porque tengo que tomar una muestra de orina, o porque es muy incómodo para el familiar cambiarle el pamper, esas no son criterios para colocar sonda vesical. Las sondas vesicales se colocan por obstrucción urinaria o porque haya que hacer un conteo de la orina y el paciente no es, está o sedado o no tiene un estado de conciencia adecuado para decir que quiere orinar o avisar. Y el agente más frecuente es la Escherichia coli. En cuanto a las bacteriemias, ya los microorganismos más frecuentemente asociados a esas son los gram positivos. Están los estafilococos coagulasa negativo, particularmente el epidermidis y el aureus, y hongos como cándida y algunos gram negativos. Los gram negativos se ven sobre todo en pacientes con uso de catéter de hemodiálisis, y que obviamente se hemodializan porque muchas veces de forma ambulatoria en la misma hemodiálisis le colocan vancomicina, y que hablamos de la flora secundariamente endógena, donde hay una presión antibiótica selectiva. Entonces esto puede hacer que se den más gram negativos en estos casos. Sin embargo, cuando tenemos una sospecha de infección asociada al catéter central, usualmente usamos de forma empírica cobertura contra gram positivos hasta obtener un hemocultivo positivo que nos indique el cambio del mismo. Hasta el 25% de las bacterias son por Staphylococcus aureus asociadas el cambio del mismo. Hasta el 25% de las bacterias son por Staphylococcus aureus asociadas a catéter, y el problema con esto es que se pueden complicar con endocarditis. Entonces, paciente que presente un tiempo prolongado de colocación de catéter, presente síntomas como fiebre, y al examen físico también presente soplos, se le debe de realizar un ecocardiograma para descartar una endocarditis, que además de que si se hace este diagnóstico, también prolonga el tiempo de ingreso del paciente. Bien, entonces esto se lo quise traer a colación, son criterios de Friedman para definir una bacteriemia relacionada con el sistema sanitario, y es paciente con hemocultivos positivos obtenidos durante las primeras 48 horas del ingreso y cualquiera de los siguientes criterios. Debo destacar, antes de continuar, que los hemocultivos no son tan sensibles, o sea, creo que lo máximo un 50-60% de pacientes que tengan bacteriemia sale positivo. Y también hay una deficiencia de la toma de estos, porque lo que dicen las guías es que un set de hemocultivo corresponde a 4 frascos para muestra. Y usualmente lo que toman es un solo frasco, entonces eso es ineficiente. Y cada frasco es de 30 mililitros. Eh, es ineficiente, o sea, la razón por la que se indica uno es porque el seguro solamente cubre uno, lo cual no tiene sentido, y ya los otros 3 o lo pagaría ya el paciente. Eh, Además de eso, se observa si es aerobio o anaerobio, y por eso lo ideal serían 2 frascos para cada tipo de aerobio o anaerobio, y así poder tener una mayor posibilidad de obtener algún crecimiento.
Entonces, los criterios: hospitalización a domicilio con tratamiento endovenoso, cuidados especializados de herida en un centro ambulatorio, hemodiálisis ambulatoria, tratamiento con quimioterapia en los 30 días previos a la bacteriemia, ingreso a un hospital de agudos durante 2 o más días en los 90 días previos a la bacteriemia y residencia en un centro geriátrico o de larga estancia, asociado usualmente a algún otro foco infeccioso. Si yo, por ejemplo, tengo un paciente con neumonía, tengo un tratamiento dirigido, o sea, por cultivo, va evolucionando bien, pero luego me desarrolla fiebre, tengo que sospechar en bacteriemia y si es asociado a ese mismo microorganismo. Entonces, estas son intervenciones agrupadas, que lo ideal es que todo centro de salud los lleve a cabo. Esto debe de ser seguido preferiblemente por una enfermera de vigilancia por cada área. El rol de ella sería verificar, o sea, dar un cotejo de que cada una de estas cosas se están llevando a cabo. En el grupo de infecciones de catéter venoso central hay un conjunto de intervenciones para la inserción del catéter, así como para el mantenimiento del mismo. En la inserción del catéter se debe de educar al personal sobre la inserción y cuidados del catéter, usar clorexidina para preparar el sitio de inserción, usar precauciones de barrera máxima y asepsia durante la inserción, consolidar los suministros para la inserción, usar una lista de verificación para mejorar la observación del conjunto de inserción y dar poder al personal de enfermería para detener la inserción si se falta la asepsia, igual que como lo hace una enfermera de quirófano, donde hace un conteo constantemente y en base a esto se hace un seguimiento. En el conjunto para mantenimiento del catéter, limpiar a los pacientes todos los días con clorexidina, sobre todo el área. También hay parches que vienen impregnados con antibióticos que se le puede colocar y tienen un tiempo mayor de duración, y, o sea, que se puede cambiar con menos frecuencia porque tiene esa capacidad. Mantener los vendajes limpios y secos, reforzar el lavado de manos entre los trabajadores de salud y preguntarse a diario, ¿es necesario el catéter? Retirar el mismo cuando no se necesite o use. Por ejemplo, tengo un paciente ahora mismo, un politraumatizado que cursa con su 8º día de colocación de catéter. Él está presentando fiebre desde el domingo, no tiene ningún otro foco aparente, la orina está bien, el pulmonar está bien, revisamos las heridas quirúrgicas, esas están bien. Entonces, el catéter, ¿por qué lo tiene colocado? Él estaba al inicio en cuidados intensivos, es una mejor forma de administrar los medicamentos, eh, sobre todo si hay alguna lesión en miembro superior, que en el caso de este paciente es así, pero en vista de que persiste con fiebre, el hemocultivo todavía no se ha reportado, con la internista acordamos de que se le retirara y se le colocara una vía periférica, porque se puede continuar medicando perfectamente por vía periférica el resto del tratamiento que está planificado para él, ya que lo único que está pendiente es que se le haga una cirugía por maxilofacial. Entonces, esa es una de las intervenciones que vamos a hacer. Y de mi parte, agregarle una cobertura contra gram positivos de forma empírica, porque desde su ingreso, que no estoy presente en el caso desde el ingreso, pero él tuvo principalmente cobertura contra gram negativos, luego se le aumentó la dosis cuando yo entré al caso para antipseudomonas y se reportó un cultivo de secreciones con un gram negativo, aunque no fue pseudomonas, como ha seguido con la fiebre y el antibiótico que le tengo es sensible a lo que creció, entonces entiendo que se beneficia de cobertura contra gram positivos. En cuanto a la prevención de eventos relacionados con el ventilador, elevar la cabecera del paciente de 30 a 45 grados, descontaminar la bucofaringe con regularidad, permitir vacaciones o ventanas de sedación. Eso básicamente es suspender la sedación del paciente y ver la respuesta neurológica. Esto ayuda a determinar o asociar cuándo es posible destetar al paciente, porque la idea siempre es que dure lo menos tiempo posible colocado en ventilación mecánica. Usar profilaxia contra enfermedad úlcera péptica, lo cual es irónico en base a lo que mencioné anteriormente. En este caso es un paciente que está sedado y que está bajo medicación, y también la úlcera péptica es un tema al cual hay que prevenir.
y usar profilaxia contra trombosis venosa profunda en un paciente que está encamado, que no está deambulando, que está en sedación, tiene alto riesgo para presentar una trombosis venosa profunda y sobre todo pacientes que hayan tenido algún tipo de intervención quirúrgica. En cuanto a la prevención de infecciones de sitios quirúrgicos, se debe elegir con conocimiento al cirujano, o sea, de acuerdo a la intervención que se le va a realizar. Prefiero que para una apendicitis se busque un cirujano general y no a un cirujano cardiovascular, porque es un cirujano que hace muchos años ya hizo cirugía general y que ya se ha especializado en otra cosa. Administrar antibióticos profilácticos y también el tema de esto es que el cirujano también crea un plan de acción para el procedimiento. Administrar antibióticos profilácticos en la hora previa a la operación y suspender antes de 24 horas, limitar la eliminación del pelo al momento de la operación y usar tijeras o no eliminar el pelo. Preparar el sitio quirúrgico con clorexidina en alcohol, mantener la normoglicemia, que ya eso se encarga anestesiología, así como la normotermia y un tiempo anestésico corto. En cuanto a la prevención de infecciones de vías urinarias, colocar sondas vesicales solo cuando haya una necesidad absoluta, por ejemplo, para aliviar una obstrucción, y no solo por conveniencia del profesional o del familiar. Usar técnica aséptica para colocar la sonda y para la instrumentación de las vías urinarias, minimizar la manipulación o abertura de los sistemas de drenaje y preguntarse a diario, ¿es necesario la sonda vesical? En caso de que no, retirarla. Ya en cuanto a la prevención de transmisión cruzada de patógenos, la medida número 1, científicamente comprobada, que más ayuda a la prevención de las infecciones es la higiene de manos. Esa es la medida número 1 que se debe hacer con la adecuada forma de higienizarse. Esta aquí ven que dice limpiarse las manos con gel de alcohol para manos antes y después de cualquier contacto con pacientes o su ambiente. Eso es solo cuando no hay evidencia de suciedad en las manos. Si hay evidencia, sea por polvo, por agua o cualquier otro motivo, debe de Leslie, escucha tu audífono. Debe de lavarse con agua y jabón. Y ya luego, entonces, sí se puede mantener con el uso de gel de manos. Y la razón por la que se usa el gel de manos es porque con el tiempo, si por cada contacto con el paciente que se tiene, se hace un lavado con agua y jabón, aunque no haya evidencia de suciedad, esto lleva a dermatitis por contacto, puede llevar dermatitis y provocar infecciones, sobre todo fúngicas, y también bacterianas, porque puede presentar prurito, eritema, malestar. Esto también puede ser una vía de entrada para otras infecciones, sobre todo en el entorno hospitalario. Entonces es una forma de aliviar esta situación de usar el gel de manos, siempre teniendo en cuenta lo que les dije sobre que siempre que las manos estén realmente limpias. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. Bueno, en caso de que no, hasta aquí ha sido el tema, nuestros temas. Espero les haya servido. Si tienen duda la pueden hacer o contactarme por correo. Que tengan buen resto del día y de la semana y que les vaya bien en el examen. Bye bye. Muchas gracias por su tiempo.